Hola, nuevamente juntos para ser reavivados por la palabra de Dios. Este es nuestro encuentro diario para meditar, reflexionar y leer de la palabra del Señor, y encontrar, descubrir e incorporar a nuestra vida el mensaje que Dios tiene a través de su palabra. Hoy nos vamos a concentrar en Primera de Reyes, capítulo 17, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, ahora al abrir tu palabra, necesitamos que estés a nuestro lado, nos bendigas para entenderla y también para aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Lo invito a abrir su Biblia, si usted la tiene, en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. Nos encontramos aquí con una parte de la historia de Elías, una de las partes más significativas de la historia bíblica. Dice que Elías, que era uno de los habitantes de Galad, dijo a Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga». Parece una actitud soberbia, ¿no? Acab había jugado su suerte con falsos dioses. Elías había jugado su suerte con el verdadero Dios. Él predice una sequía. Por supuesto, no lo hace por iniciativa propia, sino por la voluntad y la soberanía de Dios. Es por eso que su palabra se va a cumplir, porque no es la palabra de Elías, es la palabra de Dios a través de Elías. Nosotros podemos leer en el versículo 2. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: «Apártate de aquí, vuelve al oriente, escóndete en el arroyo que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a cuervos que te den allí de comer». Dios da evidencias de que Elías era su instrumento, su siervo, su hijo. Dice: «Tú tienes que ir. Quédate tranquilo, guardado, protegido en aquel monte, y yo te voy a llevar de comer. Voy a utilizar los cuervos para que te lleven el alimento». Y él fue, hizo conforme a la palabra de Dios, vivió cerca del arroyo. Dice el versículo 6, «Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y tomaba el agua del arroyo». Pasado algunos días, se cree que aproximadamente fue un año, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Así que se cumplió la palabra que Dios había profetizado a través de él, y se secó hasta el arroyo. Y ahora, el Señor, que había cuidado de Elías mientras había agua, enviándole comida, ¿cómo haría el Señor ahora que ni siquiera había agua? Versículo 8. Llegó a Elías una palabra de Dios que decía: «Levántate, ve a Sarepta de Sidón, y vive allí. Ahí he dado orden a una mujer viuda que te sustente». Dios había cuidado de Elías a través de los cuervos. Ahora Dios dio la orden a una mujer viuda. Las viudas son quienes más necesitan. Por lo general, tienen que enfrentar la vida en soledad. Mucho más difícil era en los tiempos de Elías. Y Dios utiliza algo que era lo último de la fila. Quienes más tendrían que recibir ayuda, para ser ayudadores de otros. Así que este era un desafío tanto para la viuda de Sarepta como para Elías. Ella ayudar y Elías dejarse ayudar. Dice que se levantó, se fue, llegó a la puerta de la ciudad. Encontró a esta mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba». Y cuando la volvió a llamar, dice el versículo 11, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos». O sea que Elías, que ahora ya no tenía la ayuda de los cuervos que le traían el alimento, le pide a la viuda agua. Se había secado, no había agua, pero también le pide pan. Versículo 12. «Vive Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Estaba recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y después moriremos». Elías dijo, versículo 13, «No tengas temor.
Ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Parece un pedido extraño, ¿no? Egocéntrico. ¿Cómo es que un profeta de Dios se anima a decirle que lo pongan a él en primer lugar? La viuda tendría que haber estado antes. El hijo de la viuda tendría que haber estado antes. ¿Cómo es que él se pone en primer lugar? Es que si la viuda atendía el pedido y ponía al profeta en primer lugar, en realidad estaba poniendo en primer lugar la palabra de Dios. Estaba poniendo en primer lugar a Dios, y por poner a Dios en primer lugar, lo evidenciaba cuidando del profeta. Y si tenía esa confianza, esa humildad y esa disposición a obedecer, el Señor iba a cumplir su palabra. Y dice: no te va a faltar harina, no te va a faltar aceite. Pero tenía que confiar, tenía que creer que eso iba a ser verdad. Dale a Dios primero y no te va a faltar. No es al revés. Si primero usas para ti, no te vas a quedar para Dios. No le des a Dios las sobras. Dale a Dios primero y multiplicadamente quedará para ti. Dice el versículo 15. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Comieron él, ella, su casa, durante muchos días. En realidad, comieron así casi 2 años. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Dio comida de pobre y recibió comida de rico, dio escasamente y recibió abundantemente. Después, su hijo cayó enfermo, dice el versículo 17. Y la enfermedad fue tan grave que quedó sin aliento, y ella le dijo: Elías, ¿yo qué tengo que ver contigo? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Había servido a Dios a través del profeta. Lo había puesto a Dios en primer lugar. Sin embargo, ahora enfrenta la desesperación, la angustia, el dolor de la muerte de su hijo. Es que confiar en Dios no nos libra de problemas. Es que ni la fe ni la obediencia eliminan nuestras dificultades, aún las más duras o difíciles que tengamos que enfrentar. Pero versículo 19. Elías dice: dame tu hijo. Lo tomó, lo llevó sobre el aposento. Versículo 20. Entonces clamó a Dios: Dios, ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir haciéndole morir a su hijo? Se tendió sobre el niño 3 veces. Clamó a Dios: te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y oyó Dios la voz de Elías. El alma volvió al niño y éste revivió. Tomó Elías al niño, lo trajo a la casa, se lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios. Había dado de comer al profeta de Dios, y detrás de eso había demostrado confianza y obediencia, aceptando la palabra de Dios. Sin embargo, esa no fue su única prueba de confianza. Su hijo murió, pero Dios le devolvió la vida milagrosamente, utilizando al mismo profeta como un recurso. Ese mismo profeta que había llegado para pedir. Queridos, nosotros también podemos ser alcanzados por la gracia de Dios. Dios está listo para hacer milagros. Él puede hacer que en tu vida la harina no escasee, el aceite no falte. Él puede devolverte los sueños que perdiste. Puede devolver un trabajo, puede devolver la salud. Él puede devolver ilusiones, puede devolver esperanza, inclusive puede devolvernos a seres que hayamos perdido. Tal vez no ahora, como en el caso de la viuda de Sarepta, pero cuando Él regrese y cumpla su palabra, y podamos reencontrarnos con aquellos seres queridos que la muerte arrebató de nuestras manos. Todo es posible con Dios, incluso la victoria sobre la muerte. Confía en Él, confía en sus palabras, confía en sus promesas.
Deposita tu vida frágil en sus manos poderosas. No importa lo que te falta, no importa lo que tienes, cuenta con Él. Sé feliz, sé victorioso. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos confiar totalmente en tu palabra y en tu promesa. Ayúdanos a recibirla más allá de nuestras necesidades o dificultades que enfrentemos. Que podamos confiar totalmente en ti para recibir totalmente tu bendición. Sé con nuestros amigos, suple la necesidad de cada uno. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.